Buenos días, José Guirao. Buenos días, Xavier. Con larga trayectoria en la gestión cultural, gestor cultural, en definitiva, y revisando un poco los distintos ministros que hemos tenido a lo largo de la democracia española, me atrevo a afirmar que es el único de todos ellos y de todas ellas que se define antes y después de haber ejercido como ministro como gestor cultural, lo cual me parece significativo. Bueno, es que es lo único que he hecho en mi vida. Si pusiera otra cosa, estaría falseando mi currículum, ¿no? Tuve la suerte de empezar trabajando en la gestión cultural desde el principio y de mantenerme en la gestión cultural, y después del ministerio me parecía que lo más honesto pues era volver a lo mío, ¿no? A lo que sé hacer. Claro, lo excepcional igual no sería lo que tú has hecho, sino que en la historia de los ministerios de cultura haya habido tan pocos gestores culturales o solo uno. Bien, empezando por el tema que nos ocupa, que es sobre todo la cuestión de la legitimidad en cultura y en las políticas culturales, y centrándonos en el momento en el que estamos, me gustaría preguntarte qué opinas respecto a la situación actual en términos de legitimidad. Es decir, en un momento de urgencias sociales, sanitarias y económicas, ¿crees que la cultura ha ganado protagonismo y legitimidad o que lo está perdiendo? Bueno, yo creo que la cultura ha sido uno de los soportes básicos en el confinamiento, por ejemplo. ¿Qué ha hecho la gente en casa? Pues ha visto cine, ha visto series de televisión, ha escuchado música, ha jugado con videojuegos, que es una industria cultural. ¿Significa eso que globalmente se piense en la cultura como algo fundamental o sanador? Yo me temo que no, porque también ahí hay un territorio muy difuso y muy desagradable, que es considerar a la cultura como parte del ocio. Es verdad que si nos vamos al latín, el ocio es lo contrario del negocio, ¿no? El ocio es el tiempo libre, disfrutar de la vida, disfrutar de la cultura, pero en las sociedades contemporáneas el ocio es algo un poco banal, si se quiere, ¿no? O de pasar el rato o del tiempo libre, que no quiere decir que sea banal, pero quiere decir con menos sustancia, ¿no? Así que no estoy seguro que se haya entendido que sin cultura la sociedad no se sostiene, es decir, y justamente se ha visto en una situación en la que estamos intentando no enfermar del cuerpo, y lo que nos ha sanado o serenado un poco el alma, ¿no? el espíritu, pues ha sido la cultura, los libros, la música, el cine. Sí. Que en este sentido sí que es cierto, durante el confinamiento ha sucedido esto, pero por un lado el sector profesional se queja de que con esto no ha sobrevivido, y por el otro la costumbre, aquella buena costumbre de pagar por lo que se consume, tampoco ha sido una tendencia, ¿no? Sí, sí, el sector lleva toda la razón, porque el sector se ha quedado paralizado. O sea, los teatros cerrados, sin conciertos, las librerías, en fin, no vendían apenas. Hay cientos o miles de libros que no se han presentado, novedades, que eso va a retrasar todos los programas editoriales durante años. No ha habido las ferias del libro, que donde el sector de alguna forma es donde gana, por lo menos en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, las ferias son fundamentales. Entonces yo creo que el sector lleva toda la razón, el sector está en coma, porque si no hay generación de movimientos, si no hay entradas que se vendan, libros, en fin. Y por la otra parte, por la parte política, yo creo que tampoco ha habido una conciencia clara, y yo lo entiendo en el sentido de la urgencia, ¿no? O sea, la urgencia de la salud, la urgencia de la pandemia, pues era la que era, y ahí pues todos los sectores están afectados. Pero es verdad que el sector de la cultura es muy sensible a quedarse sin público, es hipersensible. Vamos atrás, y volviendo a la legitimidad,
tú nos hablas en tu texto de unos momentos de oro, diríamos, ¿no? de una época en la que la cultura sí que tenía en España un papel de protagonismo importante, que era en el tardofranquismo como movimiento popular y con los primeros ayuntamientos democráticos ya como movimiento público y político, en el que se consideraba realmente que esto de la cultura era importante. Sí, realmente fue un momento fascinante, ¿no? Yo creo que también porque la política necesitó de la cultura y la cultura se encontró con la política porque la cultura siempre ha sido, por decirlo de alguna forma, progresista, es decir, siempre ha sido un territorio de avance social, de ideas, de debate, un territorio abierto, ¿no? Y los territorios abiertos pues siempre generan ganas de cambiar el mundo, ¿no? Además veníamos de mayo del 68, del movimiento hippie, aquí todo llega tarde, pero nuestros 70 fueron estupendos, incluso antes de que muriera el dictador, ¿no? Y justo después de la muerte del dictador, cuando todavía no tenemos democracia, formalmente, ¿no? Entre el 75 y el 78 fue brutal. Yo recuerdo, bueno, Barcelona, venir a Barcelona yo era muy joven, era como venir al paraíso, ¿no? Se palpaba en las galerías de arte, en la calle, en los teatros, en fin. Yo creo que hay un momento de encuentro, yo creo que los ayuntamientos democráticos hay que reivindicarlos, los ayuntamientos del 79 y las diputaciones y los consell insulares y los cabildos hicieron una labor extraordinaria, pero bueno, y los primeros ministerios de cultura, yo creo que Javier Solana fue un excelente ministro de Cultura y le dio al ministerio un peso y una estructura que es la que sigue funcionando. Se le han ido poniendo parches, remiendos, pero viene de ahí, ¿no? Pero luego eso se fue diluyendo, porque la cultura siempre tiene un punto de incomodidad para la política. Entonces la política o bien la intenta contentar o confinar un poco, ¿no? Que no tenga, pero es verdad que muchas veces desde la cultura no sabemos expresar bien lo que estamos planteando, pero sí hay un tema básico, mejor o peor expresado, la cultura lo que expresa es libertad, lo que expresa es apertura y expresa un territorio abierto donde, bueno, y la gente puede opinar y equivocarse como cualquier hijo de vecino, ¿no? Eso la política siempre lo ha llevado con incomodidad y, bueno, pues hay ahí esos acercamientos, esos alejamientos. Un momento crítico fue cuando la guerra del Golfo, ¿no? Con el no a la guerra de la cultura que prendió en toda la sociedad. Yo estuve en las manifestaciones de Madrid porque estaba viviendo allí y desde luego allí había gente de todas las ideologías y votantes de todo tipo. Tú no reúnes en un espacio a cerca de 2 millones de personas una tarde, si no hay votantes hasta del gobierno conservador, ¿no? Entonces, bueno, la cultura tiene esa incomodidad para la política y eso es el ser de la cultura, con lo cual yo creo que hay que entenderla pues como los gobiernos entienden a los controladores aéreos. Ya sabemos que también son un clásico, ¿no? Pero en este sentido, yo me pregunto si aparte de la molestia que supone el sector cultural o el mundo de la creación o de la intelectualidad para los gobiernos y para la política, hasta qué punto la ilusión esta de los inicios de los ayuntamientos democráticos no se rompió también por su relativo fracaso. Me explico, había unos objetivos de democratización de la cultura, de llegar a todo el mundo, incluso de democracia cultural en el sentido de expresividad, y esto que venía con fuerza del final del franquismo y de los inicios de la democracia, tanto los datos como la simple observación nos permite afirmar que sí, que el consumo aumentó, pero que realmente sigue habiendo en todo momento una gran parte de población que vive absolutamente al margen de lo que es la oferta cultural pública y aquello que desde los sectores se
se ofrece como participación cultural un poco. No sé si aquí hay reconocimiento de un fracaso o si tal fracaso no lo ves no así. solo no se reconoce el fracaso, sino Pero que... ¿crees que hay fracaso relativo? Absoluto, fracaso absoluto. No solo no se reconoce, sino que además no se es consciente. Madrid, en época de Tierno Galván y después, hizo centros culturales en todos los barrios. Centros culturales, algunos excelentes. Vamos, yo he dirigido la Casa Encendida y ya quisiera yo haber tenido en la Casa Encendida un teatro o una sala de espectáculos. Como de algún barrio. Como tienen muchos barrios de Madrid. Sin embargo, no existen como programación. Y hay barrios de Madrid que tienen 200.000 habitantes, 250.000, son más grandes que una ciudad, una capital de provincia. La programación paupérrima, todo se centra en el centro de Madrid, para, digamos, la clase burguesa que ya está concienciada y ya está en el listado, ¿no? Entonces el gran fracaso es que no se ha entendido que la cultura es un elemento clave de integración social, de cohesión social, y que la cultura hay que hacerla donde está la gente. No la gente tiene que venir a la Gran Vía o no sé, en Barcelona, al Paralelo o donde sea. No, la cultura tiene que ir a donde está la gente. Y hay infraestructura, tenemos una infraestructura cultural en general bastante buena, y sin embargo están los sitios vacíos, sin contenido, sin recursos humanos. Entonces yo creo también la cultura hemos fracasado en eso, ¿no? Porque no hemos insistido. Claro, todo el mundo quiere ir a un teatro a la Gran Vía, pero es que a lo mejor hay que empezar en un barrio para aprender, ¿no? Y para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que el fracaso es decir, ¿qué le diría yo a la política con la cultura? Pues es verdad que la cultura hemos fracasado como estrategia muchas veces, como planteamiento, pero también es verdad que la política no ha sido muy generosa. ¿Y para qué ha sido generosa? Para construir edificios. Después del Guggenheim de Bilbao, que fue un éxito social, internacional, mundial, y que ahora, 20 años después, empieza a consolidarse como un éxito artístico, pero no nos engañemos, el origen no tenía nada que ver con el arte, era una operación de otro tipo, que afortunadamente ha salido bien. Bueno, pues España se empezó a llenar de centros de arquitectura rocambolesca. El efecto Guggenheim. Sí, ¿no? pero ¿qué ha pasado? ¿Qué plantillas tienen esos centros? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué medios? ¿Qué interés hay por el arte contemporáneo? Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchísimo por hacer, que no hay un culpable único de que esto no haya encajado, pero yo pienso que si la cultura mirara a la política con menos reticencia, que fuera un poco más comprensiva con la política, y la política también mirara a la cultura con más naturalidad, nos pudiéramos mirar a los ojos con franqueza para decirnos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sin problemas, sin escándalo, sería bueno para todos y mejoraríamos. Porque yo lo he dicho muchas veces cuando se empezó a hablar de las buenas prácticas y los discursos, sobre todo en el arte contemporáneo, que era donde yo estaba, eran antipolíticos, les dije, y lo recordarán algunos que están en museos importantísimos, les dije, lleváis razón en el análisis, pero no en las propuestas. Si nos alejamos de la política, si despreciamos a la política nos va a despreciar. No podemos hacer un discurso antipolítico, antipolíticos, y a la misma vez poner la mano y decirle, me tiene usted que dejar que yo elija, el sector elija los directores, que yo diga lo que se hace, lo que no se hace, pues fenomenal. Oye, a todos nos hubiera gustado ser ricos herederos, ¿no? Sí, para gastarnos el dinero lo que nos diera la gana. Pero claro, ese poner al político como si fuera un actor secundario, incluso el enemigo, digamos. El enemigo, pues también ha hecho que la otra parte diga, oiga, ¿qué me está diciendo usted, no? Entonces yo creo que ahí tenemos todos que cambiar de actitud.
siguiendo, vamos del pasado al presente, pero siguiendo con el recorrido histórico que nos haces en el texto, hablas de la posmodernidad como punto de inflexión y en el doble sentido que tiene el concepto de posmodernidad, y la posmodernidad filosófica general, que es que yo creo que nosotros somos posmodernos, aunque sea un fenómeno de los años 80, ya caímos en la posmodernidad y no hemos salido de allí, y hay la posmodernidad como fenómeno más local, ¿no?, vinculada a unas expresiones determinadas. Pero en todo caso a mí me interesa subrayar una frase que dices en el texto, que es: nosotros fuimos posmodernos sin haber sido modernos. Era decir, no habíamos vivido la modernidad como país, era culpa del franquismo, habíamos estado aquí encerrados, con lo cual no teníamos una base sólida. ¿Qué es lo que pasó? Pasó también que llegó una generación joven que estaba harta de la politización y de sufrir y de la tristeza y de todo negro, en blanco y negro, y de pronto pues teníamos democracia. Había pasado el 23F, que fue un susto y fue como, bueno, esto ya lo hemos pasado, esto se consolida. Y también llegó el Partido Socialista al poder. Entonces hubo como una cosa de decir, oye, queremos ser felices, queremos divertirnos, queremos... Nuestra revolución no es una revolución política, es una revolución cultural. Eso estuvo muy bien, es comprensible, es absolutamente comprensible, pero a la vez esa revolución cultural no tenía detrás, que fue la posmoderna, no tenía detrás un bagaje, una tradición de modernidad, con lo cual muchas cosas se construyeron en el aire. Eso que puede estar bien para ciertas cosas, yo soy defensor de lo efímero también, de lo que en un momento determinado es útil, pero no tiene por qué quedarse en el escenario, ¿no? O sea, funciona ahora, pero por mucho que haya funcionado, no nos lo vamos a quedar para siempre, fuera, a otra cosa, ¿no? Pero sí hace que no seamos un país, y lo seguimos padeciendo, sólido, culturalmente, con unas bases muy sólidas. Entonces, eso se nota en todo, es decir, hay una clase política que como no se ha educado en una tradición cultural sólida, pues tiene esas carencias. Hay una clase artística y cultural que también se ha formado como ha podido, de aquella manera y no siempre bien, y siempre contra viento y marea, y también le falta solidez. En fin, a todos nos falta algo. Yo pongo en el currículum que soy gestor cultural porque es lo que hago, pero no he estudiado para ser gestor cultural, he gestionado cosas culturales porque bueno, era el momento, estaba allí, me gustaba, pero yo estudié literatura española, la especialidad de literatura clásica. Entonces, quiero decir, todo fue sobre la marcha. Ese sobre la marcha le dio frescura, le dio vitalidad, pero nos faltaban cimientos. Perdón. Y esos cimientos se notan mucho. Es decir, tú vas a Francia y no oirás a ningún político, sea de la derecha, de la izquierda, del centro, no tener un discurso cultural muy sólido. Y eso en España pues no pasa en ninguno de los espectros, ¿no? En general. Hay excepciones, como siempre, pero claro, es que no podemos seguir viviendo en la excepcionalidad. Somos un país excepcional, no solo porque hacemos o hemos hecho cosas excepcionales, sino porque siempre estamos viviendo en la excepción. Hay una base difusa y lo bueno emerge como excepcionalidad, cuando lo bueno tendría que emerger como medio, ¿no? Como el producto medio de nuestra cultura, ¿no? En relación a esto que hablábamos de la modernidad y la posmodernidad, pero no, ahora ya no hablando de España ni de la movida, ni del momento coyuntural importante que pasamos, sino desde la perspectiva más de la modernidad como proyecto ilustrado, como proyecto emancipatorio que la posmodernidad pone en crisis.
Claro, esto vinculado a las políticas culturales, yo creo que también las pone en crisis, ¿no? Porque en la medida que no creemos en la capacidad emancipatoria de la cultura, tenemos una cierta pérdida de sentido, y esto tiene que ver con las políticas de públicos, con el pensar que realmente que la gente llene este teatro es bueno más allá del momento de diversión, y esto ligaría incluso con la apreciación que hacías antes entre ocio y cultura, ¿no? Que volviendo al latín Sí, tiene que ver con el cólere, ¿no? sí, Con el cultivo, ¿no? sí. Con en este sentido, ¿crees que hay crisis o que por dónde se puede superar esta Sí, es crisis? que ese es el problema de fondo. Efectivamente, vamos a ver, aquí el proyecto moderno o el proyecto ilustrado pues fracasó porque eran los afrancesados, ¿no? Ya fracasó en el siglo XVIII Bueno, claro. y en el XIX en España no cuajó, tuvimos gente genial y también nuestra posmodernidad al no venir, al no surgir de una tradición moderna, con la que rompe, sino surgir un poco en el aire, porque era la tendencia, porque era lo que venía de Europa, también nuestra posmodernidad ha sido muy débil, pues porque no tiene una raíz profunda, ¿no? Entonces ese es el problema de fondo siempre en España, la falta de raíces modernas en nuestra cultura, que eso, nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestra convivencia, y eso nos genera muchos problemas. Eso nos genera, como decíamos antes, que vayamos de excepcionalidad en excepcionalidad. No, aquí hay que aburrirse un poco. Aquí en esto, Sí, hay que en asentar. la progresión histórica hay que aburrirse un poco, ¿no? Es decir, si tú no tienes una base sólida, si tú no tienes una cultura arraigada como sociedad y como individuo, la modernidad es futilidad, porque la modernidad siempre, la contemporaneidad es evolución de lo previo. Cada generación, cada época construye su imaginario ¿con qué? Pues con la base que tiene, que utiliza ¿para qué? Para rechazar una parte, para superarla, para quemarla y otra para reutilizarla. Entonces, como tenemos esa debilidad de base, pues siempre estamos en la excepcionalidad. Hay momentos brillantes, hay cosas maravillosas y de pronto caemos en la atonía. Entonces, el proyecto cultural pendiente y el proyecto es también un proyecto educativo y es un proyecto a medio y largo plazo. Que esto, perdona, casa mal con los tiempos políticos, digamos. Claro, el problema es que los tiempos de la política también han cambiado y se han hecho endogámicos. Ya no son los tiempos de la política, sino los tiempos de los políticos concretos que están haciendo política. Pero la política, que es necesaria y puede ser maravillosa, necesita de otro tiempo de fondo que no está al albur de elecciones, situaciones, juicios, prejuicios y demás derivadas, que es decir, oye, vamos a pelearnos y vamos a discutir y vamos a debatir de todo lo que queráis, pero estas cosas no se tocan y vamos a ponernos de acuerdo. Tú hablabas, y me parece muy interesante, en el texto eras crítico, un poco crítico con el sector, y hablabas del solipsismo del sector. Y yo añadiría, hay seguramente solipsismo del sector, hay unas políticas culturales que se sienten tal vez excesivamente cautivas de este sector, y entonces quien queda un poco al margen de todo ello es la ciudadanía, ¿no? Digamos que es, en último término, el fundamento último de las políticas públicas, ¿no? Y parece que las políticas culturales solo se deban a los sectores culturales y que hay allí un diálogo y un solipsismo por un lado, por el otro, y que nadie se preocupe, ¿no? del Sí, pueblo, entre comillas. sí, no, para mí es lo más desesperanzador, porque quiero decir, la legitimidad de la cultura nos la tenemos que dar los de la cultura, tenemos que ganárnosla. Exacto. Nosotros tenemos que ganar nuestra legitimidad y nosotros no podemos pedir una serie de cosas si no cumplimos con nuestra obligación. Entonces el solipsismo es una especie, y lo voy a decir así en plan bruto, hay una nueva clase pija en la cultura que hablan de ellos mismos, que el programa son ellos mismos,
que se pasan el día viajando, bueno, ahora no, con el COVID, pero que antes estaban poco en el despacho porque la feria de no sé qué, la inauguración de no sé cuánto, y que yo, que vengo vamos, de hacer teatro en las plazas, no yo, sino de programar teatro sin escenario y sin luces, con la luz de la farola y la gente trayéndose la silla de su casa en el pueblo, pues no entiendo. Perdona, y que son los mismos de todo es proceso, todo es investigación, y Sí, dejadme a mí el el proceso proceso y el proceso. Entonces, claro, te das cuenta de que todo es como un poco de irrisorio y sobre todo injusto, porque si hay pocos recursos, que hay poquísimos recursos, que vivimos en la indigencia, en el mundo de la cultura prácticamente, no los gastemos en hacernos fiestas el grupito que estamos en el poder, ¿no? Porque nos lo pasamos como diciéndonos, es como en la película de Quentin Tarantino, El dice, Pulp Fiction, Pulp Fiction, que no diré, no diremos, dice, pero... oye, vamos a dejar ya de tal, que hemos venido a lo que hemos venido. venido. Entonces, bueno, se pasan el día en eso y, bueno, pues han creado ahí una especie de nube de banalidad, que además, cuando dentro de esa nube hay alguien serio, que los hay también, no generalicemos, también tienen dificultades en traspasar las barreras porque todo el entorno está hecho para seguir... unos códigos claro, de movimiento. Claro, para estar cerrado. Entonces, yo me encuentro gente que tiene algo que contar, que está en sitios que puede contar y que tiene dificultades para contar porque todo el entorno, o sea, salirse ahora mismo de tanto que se criticaba el monocultivo, el no sé qué, salirse ahora mismo del monocultivo, de cierto tipo de tendencias e ideas, es imposible. Ni siquiera hemos tenido la generosidad de hacer un proceso pedagógico con la política, explicarle a la política, decir, oye, es que somos así, es que queremos esto, por esto, por esto y por esto, y tenéis que entender esto y entender esto y entender lo de más allá. Y eso tampoco lo hemos hecho en general. Y que conviene que esto vaya acompañado de una cierta evaluación, unos ciertos resultados. Hombre, sí, es autoevaluación. Decir, exacto, ¿no? Entonces explicarlo más allá Sí. Como última cuestión, porque ya estamos en el tiempo, tú apuntas distintas vías de legitimidad, apuntas la social, la económica, la estratégica. Si tuvieses que subrayar, convencer en este trabajo nuestro y tuyo de dar argumentos en último término para que siga habiendo recursos públicos para cultura, para que existan las prioridades culturales, ¿tú dónde pondrías la atención o la prioridad principal? Bueno, quiero decir, aquí hay dos planos, el plano práctico, ¿no? Y el plano intelectual, y yo utilizaría mejor la palabra moral, ¿no? Una sociedad que no se cultiva y que los poderes públicos no propician ese cultivo, y un cultivo abierto, sano, democrático, sin encasillar a nadie, está generando una sociedad moralmente débil, moralmente indefensa y que puede ser asaltada por los locos de turno. Y por parte nuestra, por parte de la cultura, yo creo que deberíamos de ser mucho más pedagógicos y más abiertos con la sociedad, con la clase política, con la prensa. Pero claro, también es verdad que como la mayoría de la gente está en la supervivencia, está en que no llega, pues también es muy difícil, ¿no? Pero yo siempre digo, mira, pues si no nos ayudan, pues que no nos ayuden. Pero nosotros tenemos que remar, porque creemos en esto y queremos esto. Y si me ayudan, lo agradezco y maravilloso, y si no, yo voy a pelear, ¿no? Entonces yo creo que la cultura tenemos que ser peleones y tenemos que también ser conscientes de que la sociedad tiene que entender lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué pretendemos, porque al final trabajamos para la sociedad, no trabajamos para nosotros mismos, ¿no? Muy bien.
pues muchas gracias. A ti, Xavier, ha sido un placer.